Dicen que las brujas se extinguieron, pero esta noche vas a descubrir que siguen entre nosotros. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, es un testimonio real de quienes han sentido el aliento helado de estos seres en la nuca y lograron de alguna manera u otra sobrevivir a sus maldiciones. Pero ten cuidado después de escuchar estos relatos. Cuídate mucho cuando el sol se esconda, porque si no lo haces, podría ser el siguiente marcado por ellas. Prepárate para escuchar 4 historias de cazadores de brujas, relatos malditos llenos de rituales oscuros, hechicería ancestral, maleficios y encuentros con seres que harán lo posible por tenerte a sus pies. Querida familia, muy buenas noches. Bienvenidos a esta temporada de Halloween. Si eres nuevo o nueva por aquí, adelante, entra sin miedo. Prometo llevarte por las historias más aterradoras y perturbadoras jamás contadas sobre las brujas y sus cazadores. Y si después de escuchar esto decides quedarte, suscríbete y activa la campanita, porque esta noche el miedo ya tiene nombre y es el tuyo. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? Mi nombre es Rosa Gutiérrez. Soy de Tabasco y esta historia ocurrió cuando tenía 10 años, hace más o menos 4 décadas. Todo comenzó una mañana en la que escuchamos los gritos estridentes de una vecina. Al oírla, mi mamá dejó lo que estaba haciendo y salió al patio. Desde ahí confirmó que los alaridos provenían de la casa de abajo, donde vivía doña Paula. Me ordenó que cuidara el fogón para que no se fuera a quemar el desayuno, que consistía en huevos fritos y nopales asados. Sin embargo, a mí me resultó imposible quedarme ahí, así que quité los trastes del fuego y corrí detrás de mi madre. Al llegar, con mis propios ojos vi a la señora en el suelo, con su bebé entre los brazos, pero la criatura se veía muy rara. Tenía la carita morada y los brazos llenos de círculos negruzcos, como esos que a veces traen los enamorados en el cuello. De momento no entendí qué pasaba. Luego me percaté de que el bebé no se movía y que la señora lo apretaba como si quisiera impedir que se lo quitaran. Sin embargo, nadie estaba tratando de separarla de su hijo. Pasó mucho rato. Luego otras mujeres se acercaron y trataron de hablar con doña Paula, a fin de comprender el suceso por el cual su niño terminó así. Con mucha dificultad, la madre relató que no parecía real. El bebé nació hacía 15 días y desde el momento en que Paula supo que estaba embarazada, lo consideró un milagro, pues ya tenía 38 años. Unos meses antes, conoció a un hombre varios años mayor, el señor Silverio Ruiz, el cual le dijo que necesitaba una compañera porque su primera esposa falleció y buscaba a alguien que lo acompañara en su vejez. Supuestamente, solo serían algo así como amigos, pero quizá el amor surgió en ellos y solo se entregaron al deseo que suele aparecer en casi todas las parejas. El caso es que de ese extraño matrimonio nació el niño. El parto fue algo laborioso por la edad de la mujer, pero por fortuna las cosas fluyeron bien. A lo largo de los primeros días no hubo novedad. Paula estaba muy feliz y cuidaba a su bebé como si se tratara del tesoro más valioso. Entonces, una semana más adelante, el pequeño se puso inquieto durante la noche. Su llanto se oía hasta mi casa. Pero la mujer no sabía lo que le pasaba. Lo arrullaba, lo tapaba, le daba pecho y nada. Al amanecer, después de tanto escándalo, se quedaba dormido. Doña Paula no le prestó atención. Creyó que era normal, ya que comía y hacía del baño sin problema. Entonces llegó la noche previa a la tragedia. El bebé empezó a llorar, pero en cierto momento, su madre se quedó dormida.
El padre, ajeno a casi todos los eventos, roncaba como en cualquier otra velada. De repente, la mujer se empezó a quedar completamente dormida, pero para que su hijo no se le fuera a caer, lo envolvió en su rebozo y lo puso entre ella y su marido. Un sueño intenso le hizo perder la noción del tiempo, y cuando despertó, se dio cuenta de que sus brazos se encontraban vacíos. Eran las 3 de la mañana. De inmediato, Paula se levantó, buscó en la cama y en el suelo, sin embargo, no halló nada. Con el ruido, don Silverio se levantó y al comprender lo que ocurría, su rostro cambió. Antes no se había mostrado tan cercano al pequeño, pero al saber que alguien se lo había llevado, una furia inmensa se regó por su cuerpo. Salió a la carrera, buscó en el patio y luego se fue para atrás de la casa. Ahí vio un pequeño cuerpo, mismo que recogió con inmenso cuidado. Era su hijo sin vida, lleno de moretones. Él ya había escuchado al respecto en el pasado. Aquello era obra de una bruja. Por lo tanto, le dio el niño a su madre y agarró su morral. Doña Paula tardó un rato en captar que su bebé no volvería a llorar. Luego lloró en silencio y después del amanecer, sus dolorosos gritos convocaron a todo el pueblo. Para ese momento, Silverio tenía como 3 horas fuera de su casa. Llevaba con él un machete y un hacha con la que cortaba la leña. En el pueblo se organizó el funeral del pequeño, pero su papá no estuvo presente. Su madre, en los días siguientes, no se apartó de la pequeña tumba. Se oía su llanto hasta la carretera. Sin esperarlo, transcurrió una semana en la cual no se supo nada de Silverio. De repente, como a las 2 semanas, un chico bajó de un cerro a la carretera y anunció que habían encontrado al hombre, pero que no lo hallaron vivo. Cuando algunos pobladores fueron a ver, resultó que el señor ya presentaba un avanzado estado de descomposición. No obstante, aquello no era lo peor, sino que falleció abrazando a otra cosa. Un segundo cuerpo estaba a su lado, también podrido, pero con características escalofriantes. Se le veía algo así como un rostro humano, aunque arrugado y con verrugas. De la cabeza le salía pelo y del cuello para abajo se le notaba algo muy similar a las plumas. Al principio, las personas creyeron que era un suéter o capa. Luego descubrieron que era parte de su cuerpo. Tenía piernas como de persona. No obstante, las uñas eran idénticas a las de un ave. Un rato más adelante, llegó doña Paula para enfrentarse a un nuevo dolor, la pérdida de su esposo. En cuanto llegó, se puso a gritar y a llorar. Los presentes respetaron su dolor. Al calmarse un poco, recogió el morral y vio dentro unos papeles. En ellos, con una letra que apenas se entendía porque Silverio solo sabía medio escribir, leyó algo impactante. Era una especie de diario, en la que el señor explicaba que a su hijo se lo había chupado una bruja y que por honor debía ir a buscarla. Según contaba en esos papeles, buscó a la criatura de día y de noche. Se convirtió en un cazador insaciable, y unos días después le llegó el dato de que cerca de una cueva se veían bolas de fuego. Estuvo cuidando el sitio hasta que él mismo vio las luces anaranjadas. Después fue por ellas. Al parecer en el primer intento no pudo hacer nada, porque el miedo le ganó. Sin embargo, escribió que iría por ella de nuevo. Ahí terminaba su relato. Lo que siguió después se podía intuir por la escena que tenían enfrente. Don Silverio se sacrificó con tal de acabar con esa bruja. Con mucho cuidado, los presentes sacaron los restos del hombre y los apartaron de los de la criatura. Según sus deducciones, cayeron desde un punto alto del cerro. No obstante, al fijarse mejor, notaron que la bestia tenía un profundo corte en el cuello, producido posiblemente por la herramienta del señor.
A él lo sepultaron con la bendición del Padre. A la maligna entidad le rociaron combustible y le echaron un cerillo para que se quemara. La señora Paula no volvió a hablar del tema. Se esforzó por seguir adelante, pero de su cara nunca se apartó una sombra de tristeza por lo ocurrido. Alguna vez se le oyó decir que tal vez fue su castigo por querer evitar el destino de estar sola. En el pueblo donde yo vivía, hubo una vez en la que se perdió un bebé. Era el primer hijo de una señora llamada Catalina y un señor de nombre Filiberto. Nos encontrábamos en Nayarit, en una zona donde imperaba el polvo y un calorón que ni siquiera en invierno bajaba. Era 1975. Todo marchaba bien tanto en el pueblo como en el matrimonio, y cuando llegó el niño, pareció que el hombre y la mujer alcanzaron la cumbre de la felicidad. Por desgracia, el destino les tenía preparado algo que no se le desea ni al peor enemigo. Todo empezó en los últimos días del parto. La pareja vivía en una casa humilde, hecha de adobe con techo de lámina en 2 aguas, lo cual ahora puede verse como que eran gente muy pobre. Pero me gustaría que tomaran en cuenta que antes así eran la mayoría de las casas. La verdad es que la vivienda no era ni rica ni pobre, era normal, incluso un poco más grande de lo normal. Por ejemplo, mi casa solo tenía un cuadrado que era la cocina y otro que correspondía a la habitación para dormir. Ahí estaban acomodadas 4 camas, una frente a cada pared, la de mis papás, la mía y las de mis 2 hermanos. Don Filiberto y su mujer tenían un espacio en la entrada, con sillas y una mesa en la que a veces se sentaban a tomar café o a comer habas hervidas. Enseguida estaba su cocina y el comedor. Más allá se ubicaban 2 cuartos en los que no dormía nadie. Después seguía su recámara y por último tenían 2 pequeños cubículos. Uno era el baño y el otro una pequeña bodega. Mis papás y yo nos encontrábamos más o menos a 100 metros del domicilio de Catalina y Filiberto. Por eso nos pudimos enterar de todo. Así pues, poco antes de que naciera su hijo, los esposos oyeron ruidos en su techo, algo que parecía unos rasguños. En un principio, se imaginaron que podría tratarse de algún ave que había encontrado un gusto especial por pararse sobre su vivienda. No obstante, luego cayeron en cuenta de algo extraño, y es que solo se oía el sonido durante la noche. Por ese tiempo la zona no contaba con energía eléctrica, así que no disponía de alumbrado público. Don Filiberto tenía una lámpara que alumbraba poco, de modo que aunque trató de utilizarla para aclarar el misterio, no logró ver nada. Al final dejaron de lado el tema, porque consideraron que se trataba de un simple animal, y los días continuaron su curso. Poco más adelante llegó el parto de doña Catalina y nació el bebé. Como ya mencioné, fue un niño sano y precioso, que alegró a los padres al máximo. Entonces, desde el momento en el que el niño abrió los ojos al mundo, empezó a llorar. Pero su llanto era raro, muy desgarrador. Parecía tener un miedo inmenso, sin embargo, era tan pequeño que todavía no llegaba a comprender lo que significaba ese sentimiento. Al igual que con el pájaro del techo, los padres se percataron de que su hijo lloraba con tanto sentimiento, cada vez con más ganas y durante la noche. Pero también de forma curiosa, se dormía profundamente al mediodía, cuando el sol estaba en lo más alto del cielo. Entonces, al señor Filiberto lo contrataron para que se hiciera cargo de unos huertos, a los cuales ya se les estaba pasando el tiempo, y decidió trabajar desde que amanecía hasta que anochecía. En una de esas, llegó a su casa y se percató de que la puerta estaba abierta. Entró y saludó diciendo: «Ya llegué, vieja». Una frase bien conocida. Pero sucedió que su esposa no le respondió. Así que cruzó la sala, el comedor y se encaminó a su recámara. Al llegar,
Vio que doña Catalina estaba dormida y su hijo a punto de caérsele del regazo. Con un par de zancadas se aproximó a la cama donde su esposa dormía. Agarró al niño y lo acunó con amor. El chiquillo lloraba sin control. No obstante, Catalina no despertaba. Don Filiberto le habló. Le tocó el hombro, la sacudió y le salpicó agua en la cara. Sin duda se espantó, pero vio que el pecho de su esposa subía y bajaba con un ritmo constante. Como último recurso, fue a buscar alcohol y solo así logró sacar a su esposa del trance. Al abrir los ojos, la señora bostezó. Saludó a su marido, se levantó y le comentó que le calentaría la cena de inmediato. El hombre se quedó pasmado. Después le contó lo que sucedió a Catalina y ella respondió que no oyó nada ni percibió que su hijo estaba en peligro de caérsele. Los esposos sintieron miedo, pero solo lo dejaron al aire porque el suceso no tenía explicación. Pasaron unos cuantos días. El bebé seguía muy llorón, pero su padre avanzaba muy bien en su trabajo. Pronto llegó el día de la tragedia. Como en la ocasión anterior, el señor llegó a su domicilio y encontró a su mujer dormida cerca de la entrada. Estaba como desmayada. Sin embargo, no tenía al bebé con ella. Por supuesto, el padre se preocupó. Ni siquiera se quitó el morral. Solo caminó hacia la sala y vio que estaba vacía. Luego se dirigió a su recámara y cuando iba cerca, notó unas manchas de sangre en el suelo. Aquello le causó escalofrío. En ese instante experimentó algo raro. Sintió como si su cuerpo de repente pesara mucho. Le costó levantar una pierna para echarla para enfrente y dar un paso. Luego le costó el doble hacer lo mismo con el otro pie. No supo qué le pasó. Un presentimiento le hizo sentir que se trataba de la influencia maligna de algo que se hallaba dentro de la casa. Al llegar a la recámara que compartía con doña Catalina, vio algo que lo dejó paralizado. ¿Una mujer? No. Una criatura que parecía una mujer vieja tenía en las manos a su hijo, pero él no se movía. Tenía la cabeza colgada hacia atrás de una manera que no debería de ser. Y al verse descubierta, la cosa aquella abrió una boca llena de dientes negruzcos, podridos, y emitió un chillido espantoso. Luego se dirigió hacia la ventana abierta con una velocidad impresionante y salió sin prestarle atención al hombre, que tenía una mueca de consternación en el rostro. Don Filiberto se quedó pasmado por unos segundos. Luego una energía sobrehumana lo obligó a moverse y corrió hacia la ventana. Salió con la misma rapidez que la criatura, pero de inicio no la vio. Entonces levantó la cabeza y vio una silueta negra volando hacia un cerro. El señor solo siguió su instinto. Persiguió a aquel macabro monstruo hasta que lo vio bajar a media colina. Al llegar al sitio donde creyó que estaría el ser, encontró un hoyo enorme y sin pensarlo, se metió. Para ese momento sabía dos cosas: que su hijo ya no estaba vivo y que debía de acabar con aquella entidad esa misma noche. Aquel hueco oscuro, conforme avanzaba, se volvía más grande. Don Filiberto sacó su lámpara y también agarró su machete con el que cortaba la hierba en los huertos. De repente, como si el destino ya estuviera escrito, al fondo vio a su enemiga. Estaba tan quitada de la pena, comiéndose un bracito de su hijo. Y sin miramientos, Filiberto se le fue encima. Le dejó caer todo el filo de su machete una y otra vez. Los chillidos de la criatura no lo asustaron. Al contrario, lo estimularon para darle aún con más fuerza. Casi 20 minutos más adelante, salió de la madriguera con su bebé carcomido. El pequeño iba salpicado de una porquería verdosa y pestilente que se suponía era la sangre de aquella criatura. El pequeño tenía los ojos abiertos. Filiberto, la mente traumatizada y el cuerpo tembloroso,
Cuando volvió a su casa, halló a doña Catalina llorando porque no encontraba a su pequeño, y en cuanto vio al bebé que llevaba su marido, estalló en los gritos más desgarradores. A la par del llanto de doña Catalina, el hombre le explicó con un nudo en la garganta: «Aquí traigo a mi chamaco. Me deshice de la bruja que se lo llevó». Después de eso, durante el funeral de su niño, contó los detalles de lo ocurrido y más adelante guardó silencio. Desde ahí no volvió a pronunciar palabra alguna. Ni siquiera respondía a los saludos en la calle, solo movía la cabeza. El matrimonio continuó junto, sin embargo, jamás volvieron a tener hijos. Se hicieron viejos mientras la tristeza los carcomía. Con los años falleció doña Catalina y poco después se fue don Filiberto. Pero también la gente del pueblo pensó que por fin esa familia se había vuelto a reunir. Mis amigos me dicen el güero. No les puedo decir mi nombre real porque soy policía de inteligencia y podría poner en riesgo a mi equipo, a mi familia o a mi permanencia laboral, ya que siempre firmamos acuerdos de confidencialidad y todas esas cosas. No obstante, en mi zona hay como 7 tipos a los que les dicen güero. En fin, mi lugar de trabajo habitual es la zona norte de México. Sin embargo, hace 10 años, en el 2015, hubo un caso que nos llevó hacia el centro, a Morelos. Todo comenzó con la desaparición de un niño en Sonora, lo cual levantó las alertas en todo el estado. Por desgracia, no se halló rastro del chiquillo. Entonces se empezaron a revisar los archivos y a analizar si en los estados aledaños se estaban presentando desapariciones similares. Pero no, el archivo estaba a punto de meterse en una caja cuando el revuelo por la desaparición de una niña en Morelos nos hizo reconsiderar todas las cosas. Como estaba bastante lejos de nuestra área, decidimos esperar y nos llevamos una enorme sorpresa cuando empezaron a salir otras personas diciendo que a ellas también les robaron a sus hijos o que en su familia había un infante desaparecido. Eso ya nos hablaba de algo muy extraño, hasta que salió una señora diciendo que le quitaron a su hijo en Sonora y lo rastreó hasta Morelos, cerca del cerro del Teposteco. Aquí voy a aclarar una cosa. El niño de la mujer sí fue tomado por un grupo criminal y logró ser recuperado casi 2 meses después de su sustracción. La cuestión fue que cuando empezamos a preguntar, resultó que en ese territorio, la cantidad de niños perdidos era demasiado grande. En los archivos existían más de 28 casos sin resolver. Por ese motivo, decidimos permanecer ahí por un tiempo e investigar. Los criminales aprendidos después de recuperar al chiquillo sonorense revelaron que se trataba de una cédula delictiva que traficaba con niños infantiles. Trasladaban a los niños hacia el sur, pues en estados como Chiapas, Yucatán y Quintana Roo tenían mayores posibilidades de cometer sus fechorías. Esa información los desvinculó de Morelos, ya que ese estado solo era parte de su ruta de paso. Además, salvo por 3 o 4 archivos donde se identificó a los robachicos, nunca hubo rastro del paradero de los pequeños ni de los sospechosos. Conforme pasaban los días, más nos dábamos cuenta de que algo sucedía en ese lugar. Así pues, empezamos a recorrer las calles y nos tocó la buena o mala suerte de que se llevaron a una niña, un bebé de apenas 3 semanas de nacida. Mi equipo y yo acudimos a ver qué pasaba. Nos resultó increíble que la hubieran sacado de su casa por la noche, pero más aún, que la madre no se hubiera dado cuenta de cómo se la quitaron de entre los brazos. Revisamos la casa buscando pistas y nada. Solo hallamos una pluma de color negruzco que los padres consideraron anormal y desconocida. Las investigaciones no arrojaron nada, así que mi equipo y yo recurrimos a algo que nos funcionaba cuando las cosas no parecían tener ni pies ni cabeza: preguntarle a la gente en los alrededores. Entre un comentario aquí y otro allá,
Lo único que sacamos fue que en el centro del Teposteco había brujas que se llevaban a los niños. Teníamos el conocimiento de que en algunos pueblos, con el pretexto de entidades paranormales, se cometían terribles crímenes. Así que les dijimos a los lugareños que implementaríamos una especie de cacería de brujas, a fin de protegerlos a ellos y también a sus pequeños. Las personas se mostraron contentas de que alguien les hiciera caso en relación con ese tipo de temas, y nosotros comenzamos con una persecución en la que, siendo honesto, no pensaba que fuéramos a encontrar nada. Poco a poco, fuimos barriendo la zona aledaña al cerro del Teposteco, y al final terminamos subiendo por las faldas de ese lugar. Hallamos innumerables cabañas abandonadas y antiguas viviendas que en algún momento se utilizaron para descansar o para pasar un buen rato. Sin embargo, dentro de ellas no vimos nada raro. Por la zona pública, esa que lleva a las ruinas de la cima, no encontramos ningún hallazgo que se relacionara con actos ilegales ni tampoco con comportamientos nocivos. Lo más interesante fue el descubrimiento de un par de novios echando pasión entre los árboles, cerca de una vereda. Tras observar que cerca de los caminos transitados no hallaríamos nada, nos internamos en los parajes más alejados. Así fue como llegamos a un punto en el que se ubicaba una casucha destartalada de madera, la cual apenas se mantenía en pie. En cuanto la vi, sentí un escalofrío. Al aproximarme junto con mis compañeros, esa corazonada se reforzó, pues nos llegó un repugnante aroma a podrido. ¿Saben algo? Un animal sin vida huele mal, pero los cuerpos humanos suelen oler de un modo muy particular, a putrefacción, pero también poseen un toque dulzón. Ahí olía de esa manera. Les pedí a mis compañeros que guardaran silencio, pero uno de ellos pisó una rama. De forma inmediata alguien salió por la parte trasera de la covacha. No vimos quién era, solo su sombra. Nos pareció que se trataba de una persona de baja estatura o encorvada, vestida de negro, con un abrigo enorme. De inmediato, 3 de mis colegas corrieron tras la persona. Yo dudé entre quedarme a ver qué ocultaba la cabaña o ir con mis compañeros. Al final los seguí a ellos. Oí sus voces y gritos en la lejanía, y luego varios disparos. Al alcanzarlos, encontré algo indescriptible. Un ser que era medio humano y medio pájaro. Una boca alargada llena de largos dientes. Yacía tirada y sin vida. No me resultó posible saber si era hembra o macho, pero tenía en la cabeza unas hebras de cabello largo, así que a lo mejor era hembra. Les dije a mis muchachos que custodiaran a la criatura y volví a la cabaña. Mis camaradas ya habían abierto la casucha, pero estaban pálidos. Cuando me asomé, hallé un par de pequeños cuerpos en estado de putrefacción, así como una gruesa cama de huesos diminutos. Era la madriguera de un monstruo, uno que comía niños. Llamé a mis superiores para informarles el descubrimiento, pero recibí una sola orden: quemen todo y regresen al cuartel. Así de simple. No se hicieron pruebas, no se identificó a los infantes, ni siquiera hubo un archivo para el hallazgo. Seguimos las indicaciones y regresamos. Ahí quedó la cuestión de la bruja que robaba bebés, la que sí era real, pero de la que nadie quiso hablar. Estoy a punto de contarte el último relato de esta noche. ¿Te animas a formar parte de esta familia? Es muy sencillo y totalmente gratis. Solo tienes que picarle en el botón que dice suscribirse y listo. Si activas las notificaciones cada semana, te contaré las historias más escalofriantes. Y si aún no te sientes preparado, déjame tu like o tu comentario. Quizá en otra ocasión puedas formar parte de este oscuro mundo. Lo entendemos. Esto no es para todos, solo para los amantes de las historias de terror. Pero continuemos, que nos espera la última historia de cazadores de brujas.
Saludos a todos. Quisiera compartirles mi nombre para que sepan quién soy, pero no puedo porque formo parte de la Guardia Nacional y muchas cosas deben mantenerse bajo la mesa para asegurar la estabilidad mental de las personas y prácticamente del mundo. Algunas de ellas, por cierto, se ocultan simple y sencillamente porque la ciudadanía no está en condiciones de aceptarlo, procesarlo y superar los horrores que representan. En mi carrera, he atendido emergencias naturales donde he hallado situaciones tan horribles como gente aplastada por un deslave o personas accidentadas, inundaciones tan aterradoras. También fui enviado a escenas del crimen donde los grupos organizados cometieron los actos más escalofriantes que jamás se hubieran visto, historias jamás contadas. Por ejemplo, una vez hallamos a 3 personas a las cuales les quitaron la piel de la cara y la dejaron encima para reconocerlas. Eran comerciantes locales que se negaron a pagar el derecho de piso y hasta incitaron a otros para que no aceptaran la extorsión de los maleantes. No obstante, a pesar de que eso suena bastante espantoso, ha habido otros casos donde el alma se me ha salido del cuerpo. El relato que hoy quiero compartirles ocurrió en mi tierra natal, Monterrey, cerca del famoso Cerro de la Silla. Todo comenzó con el reporte de un bebé fallecido en su casa por la noche, y lo hallaron sus papás en su cuna con el pecho, los brazos y las mejillas llenas de moretones. Cuando se realizó la investigación correspondiente, lo único que se descubrió fue que la ventana de la habitación estuvo abierta durante la madrugada. Sin embargo, nada dio indicios de un allanamiento o de quién pudo causar aquel evento tan desafortunado. Incluso se llegó a pensar que fueron los padres, pero su dolor era tan evidente que la teoría se descartó. Pasaron unas semanas y, oh sorpresa, ahora una niña, también de cuna, perdió la vida de la misma manera. Al encontrarla tenía las mismas características que el otro bebé. De nuevo, en su casa no había nada que indicara lo que pasó. Sin embargo, sus padres, al poseer una mejor economía, le mandaron a hacer unos exámenes al cuerpo y hallaron unas muestras de ADN desconocido, la cual parecía ser saliva. Con eso, los padres indicaron que a lo mejor se trataba del ataque de algún animal peligroso y no identificado. No les hicieron caso. En su lugar, les dieron terapias para superar la pérdida y un pase a un psiquiatra, lugar en donde los empezaron a medicar para atontarlos y que dejaran de dar molestias. Las cosas pudieron quedar ahí. Sin embargo, un tercer caso sacudió al estado, y como tuvo mayor repercusión que los otros, entonces nos llegó un aviso al cuartel. Salí de ahí con 9 compañeros y empezamos a barrer las calles durante la noche, con la esperanza de hallar al supuesto animal que estaba atacando a los bebés. Unos decían que podía ser un murciélago, pero en los pueblos comenzó a esparcirse un rumor. Anda una bruja cerca. Estuvimos dando vueltas una y otra vez. Recorrimos un pueblo, el otro, ciudades y colonias hasta que, en una de esas, vimos una luz en el cielo, la cual se dirigió al Cerro de la Silla y desapareció. Al otro día se recibió el reporte de otro niño fallecido y Monterrey entero se quedó paralizado, porque el peligro de que los infantes fueran atacados era demasiado grande y al parecer podía ocurrirle a cualquier chiquillo de entre 0 y 4 años, ya que ningún niño o niña mayor de 5 años había recibido molestias similares. En esos días, decidimos escuchar a los pueblerinos y como la mayoría coincidía en que las brujas salían del Cerro de la Silla, comenzamos a hacer recorridos por ahí. Checamos en los parajes por donde subía la gente a hacer senderismo y luego nos internamos por rutas un poco más complicadas. Así llegamos a unas grietas cercanas a la cima. Eran huecos enormes que no formaban cuevas, pero que sí creaban unos interesantes huecos entre la roca. La primera vez que pasamos cerca de ese punto, no le hicimos caso, pero como se nos hizo de noche, decidimos acampar en un claro. Llevábamos botanas, comida empaquetada y agua.
Nos acomodamos de manera estratégica y cenamos sin encender fuego. Unos compañeros dormitaron, otros prefirieron permanecer despiertos y haciendo guardia. Yo fui uno de esos. Por eso fui uno de los primeros que vieron las luces que salieron de las grietas y aparecieron en esa dirección. Por ahí no había nada más. Primero me asombró el fenómeno, luego me causó miedo. Para ser más detallado diré que eran 2 esferas anaranjadas, similares a bolas de fuego que saltaban de un lado a otro y se movían dando piruetas en el aire, sobre los árboles. No hacían ruido, pero desprendían una luz como si emanara desde el centro de ellas mismas y se regara con lentitud. Enseguida, una de las luces regresó a la zona de las grietas, pero la otra se dirigió hacia el norte. Estuvimos esperando varias horas y hasta cerca de las 3 de la mañana, cuando ya me estaba durmiendo. Uno de mis compañeros me indicó que la esfera de luz volvía. De inmediato alerté a los otros y les pedí que prepararan sus armas. Rápidamente nos dirigimos a las grietas entre la roca y esperamos. Cuando la esfera estuvo cerca, apretamos los gatillos. Supongo que uno de los proyectiles la alcanzó, porque se apagó y vimos una sombra que se desplomaba. Cayó como a 20 metros y corrimos a ver. Lo que vimos fue un ser raro, deforme, con un rostro que no era ni de animal ni de persona. Tenía lunares abultados con pelos y manchas desagradables. En parte parecía un guajolote enorme y en parte también semejaba a un sopilote, pero no tenía alas, sino algo parecido a brazos con unas manos de 4 dedos terminadas en garras. Encima, llevaba ropa vieja con zonas chamuscadas. Revisamos las grietas y vimos acurrucadas a otras 3 criaturas y les dejamos caer todo el plomo de nuestras armas. Poco más adelante, llamamos al cuartel y nos informaron de otro bebé fallecido, lo cual confirmaba que la criatura, esa que tiramos del aire, había ido a cometer otra desgracia. En ese momento creí que los padres encontrarían justicia, pero no. Los jefes dijeron que esperáramos en el cerro. Ahí llegaron unos forenses, levantaron a las bestias, nos ordenaron que volviéramos al cuartel y nos dieron unas cartas de confidencialidad para firmar. No sé qué hicieron con las brujas, pero las autoridades las ocultaron. Celebraron que los ataques se detuvieran, archivaron los casos y listo. Nadie volvió a hablar del tema. Tampoco de bebés chupados por criaturas que no deberían existir en este mundo. Querida familia, si aún te has quedado con ganas de más historias, de más relatos escalofriantes, acaba de salir el episodio 5 de Escalofríos Podcast, donde hablamos de casas malditas, casas embrujadas y cementerios paranormales. Te dejo el link en el primer comentario. Nos vemos. Ahí estaré en tus pesadillas.